Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con masa atómica relativa y abundancia isotópica, así que vamos a ello. Antes de comenzar, nos conviene recordar unas nociones básicas. Cuando vemos átomos, encontramos átomos en la naturaleza, si hay átomos que coinciden en el número de protones, quiere decir que esos átomos pertenecen al mismo elemento, ¿vale? Por ejemplo, si encontramos varios átomos que tienen 5 protones, pues sabemos que pertenecen al boro, ¿vale? Pero imaginaos que en esos átomos que hemos encontrado que tienen 5 protones, uno tiene cantidades diferentes de neutrones que otro, ¿vale? Pues siguen perteneciendo al boro, pero son diferentes tipos, entendedmelo de tipos, de boro. Cuando sucede eso, que coincide el número de protones, pero el número de neutrones es diferente, eso se conoce como isótopos del boro, ¿vale? Pues bien, el boro tiene dos isótopos, los podemos encontrar en la naturaleza, dos isótopos, ¿vale? Este isótopo y este isótopo, ¿vale? Como veis aquí, el número másico, y recordamos que era el número másico, que el número másico era la suma de protones más neutrones. Es decir, si yo sé que tiene 5 protones y en total entre protones y neutrones son 10, pues también sé con este dato que tiene 5 neutrones. Entonces este isótopo de boro tiene 5 protones y 5 neutrones. Sin embargo, este tiene 5 protones y 6 neutrones. Así que efectivamente son isótopos del boro. Uno tiene un neutrón más que el otro, pero pertenecen al mismo elemento, ¿vale? Espero que esto lo hayáis entendido bien. Siguiente paso, saber que en la naturaleza del boro nos podemos encontrar estos dos isótopos en esta abundancia, ¿vale? El porcentaje es con qué abundancia nos lo encontramos en la naturaleza, será en porcentaje, ¿vale? Pues nos lo podemos encontrar con un casi 20% este isótopo y casi un 80% este otro isótopo. Y además este y este pues tienen esta masa, ¿vale? Como este tiene un neutrón más, la masa, como veis, de 10 pasa a 11, varía un pelín más. Pues bien, sabiendo estas nociones, ya teniéndolas claras, cuando yo indico la masa atómica, bueno, cuando en la tabla periódica nos pone la masa atómica de un elemento, lo que nos está poniendo en realidad es la masa atómica relativa, que es la media ponderada de los números másicos con su correspondiente abundancia. Entendamos esto, quiere decir que yo la masa entonces, en este ejemplo que hemos puesto aquí del boro, ¿cómo la calcularía? Multiplicando la abundancia del isótopo 1 por su masa más la del isótopo 2 por su masa y así si tuviera más isótopos, en este caso como tiene solo 2, ¿vale? Pero hay otros elementos que tienen 3 isótopos, pues añadiría las del tercero y así sucesivamente. Y divido todo entre 100 porque como estamos trabajando con porcentajes, para quitarnos el porcentaje dividimos entre 100 y esa es la razón, ¿vale? Pues bien, ¿cómo calcularíamos entonces, aplicando nuestra formulita, la masa del boro? Pues bien, poniendo la abundancia del primer isótopo por la masa del primer isótopo, 19,77 por 10,01294, más la del segundo isótopo, 80,23 por 11,00931, y como ya no hay más, pues ahí me quedo y divido todo entre 100, ¿vale? Si realizo esta operación, y cuidado con esto, que muchos como lo hacéis con calculadoras, ponéis todo esto seguido y os dará mal. ¿Por qué? Porque la calculadora, si ponéis esto seguido, os va a hacer esta multiplicación, el resultado se lo va a sumar a 80 y luego lo va a multiplicar por 11. Y cuidado, si hay multiplicaciones y sumas, recordamos que lo primero que tenemos que hacer son las multiplicaciones, ¿vale? Multiplicamos esto por esto y lo que nos dé se lo sumamos a esto por esto, ¿vale? Primero las multiplicaciones. Sí, cuidado con eso. Si queréis en la calculadora, indicadlo poniendo paréntesis. Esto más esto, entonces la calculadora ya os multiplicará primero esto y luego se lo suma, ¿vale? Cuidado con eso, que es error típico. Os he avisado, ¿vale? Entonces, si calculo entonces el resultado de esta multiplicación más el resultado de esta multiplicación y lo divido entre 100, me dará finalmente que el boro tiene una masa atómica, la masa del boro será 10,812331, ¿vale? Que si veis en la tabla periódica es el número que hay debajo del elemento del boro, ¿vale? Y así lo podéis hacer con todos cuando os den la abundancia y la masa de cada uno de sus isótopos.
Ahora vamos a realizar algunos ejercicios típicos cuando veis este tema de calcular la masa atómica relativa, ¿vale? Nos dice este problema: el cobre existe en la naturaleza en dos isótopos de masas 63 U y 65 U, ¿vale? O sea que tenemos que el cobre tiene dos isótopos, ¿vale? 63 y 65. Las masas, ¿no? Número másico. La abundancia relativa de cada uno es de 69,09% y 30,91% respectivamente. Respectivamente quiere decir que en ese mismo orden, el que tiene 63 de masa tiene un porcentaje de 69,09% de abundancia isotópica y el que tiene 65, su porcentaje es 30,91%. Vale, pues con estos datos nos pide calcular la masa atómica del cobre. Así que vamos a calcular la masa atómica del cobre. Para ello, multiplico la masa por su abundancia y se lo sumo a la masa por la abundancia del siguiente isótopo y así sucesivamente. Como hay dos, simplemente 63 por el porcentaje más 65 por el porcentaje y lo divido entre 100 ya que estoy trabajando con porcentajes. Si realizo esto por esto más esto por esto y lo divido entre 100, me tiene que salir de resultado 63,62 U+. Y esa es la masa del cobre, ¿vale? Es el dato que veréis debajo en la tabla periódica cuando busquéis el elemento del cobre. Este problema se complica un poco más, ¿vale? Porque, bueno, ya veréis por qué. Nos dice, sabiendo que la masa atómica del elemento plata es 107,87 U+, o sea, me dan el dato de la masa atómica de la plata, y que está formado por dos isótopos de masas, estas dos masas, calcula la abundancia de cada isótopo, de cada uno, ¿vale? De los isótopos. Es decir, yo sé que de la plata tengo dos isótopos. Uno con la masa 108,9 y el otro 106,91. Pero no sé los porcentajes. Son mi duda. Lo que sí sé es que la masa atómica de la plata es 107,87 U+. ¿Vale? Es decir, a mí lo que me preguntan ahora son los porcentajes. Pues bien, no pasa nada. Vamos a entonces en nuestra fórmula rellenar aquellos datos que tenemos y aquellos que no tenemos los marcaremos con una incógnita, ¿vale? Es decir, la masa de la plata, en vez de poner masa de la plata ya pondría el dato 107,87 será el resultado de multiplicar la masa del primer isótopo por su porcentaje, 108,9 por su porcentaje. Bueno, voy a poner ahora el por, ya sabéis que el por con un puntito. Al primer porcentaje le vamos a llamar X, porque no lo sé, es una incógnita para mí. Más la del segundo isótopo. El segundo isótopo sería la masa 106,91 y el porcentaje, si imaginaos, el primero está en un 30% y solo hay dos isótopos, el segundo, en total entre los dos isótopos el porcentaje tiene que sumar 100, ¿vale? Si hay tres, en total entre los tres isótopos el porcentaje siempre tiene que sumar 100. Por lo tanto, si yo de este sé que tengo X, a X llámalo 30, el otro será 100 menos 30, o en este caso 100 menos X, ¿vale? ¿Entended esto? Cuando nos preguntan porcentajes, un porcentaje le llamo X y el otro 100 menos X, o si sé un porcentaje, el otro lo calculo restándole 100, ¿vale? Pero en este caso, como nos están preguntando los porcentajes, uno es X y otro es 100 menos X, porque entre los dos van a sumar 100, ¿vale? Y divido entre 100. Por lo tanto, aquí ya tengo una sola incógnita, que es la X. Vamos a ver qué operativa tengo que realizar para conseguir extraer el valor de la X. Pues bien, bueno, primero, este 100, como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y si va a pasar multiplicando, 107,87 por 100 se va a convertir en este número, ¿vale? Ahora, 108,9 por X será 108,9X más. Ahora tengo este multiplicarlo por este porcentaje, perdón, por este paréntesis. Entonces tengo que multiplicar este por el primero, por 100, 106,91 por 100 será
10.691 menos 106,91 por x, que será 106,91x. ¿Veis? Ya me he quitado paréntesis, me he quitado la fracción, ya tengo una fracción, perdón, una ecuación fácil. Ahora, las x a un lado, los números a otro. Las x, si las dejo aquí, esto menos esto, me saldrá la x positiva en este lado, así que lo que voy a hacer es pasar este número aquí. Si paso ese número aquí, me quedará esto, y este, como está sumando, pasa restando. Y en este lado se quedan las x, esto, 108,9x menos 106,91x, ¿vale? Si hago esta operativa, resto 10.787 menos 10.691, me queda 96 igual a esta resta, 108,9 menos 106,91. 1,99x. Por lo tanto, la x, despejo este, como está multiplicando, 1,99 está multiplicando a la x. Pasa al otro lado dividiendo, es decir, tengo que dividir 96 entre 1,99. Y me sale 48,24 si lo dejo con solo dos decimales. ¿Vale? Por lo tanto, un porcentaje es 48,24. Ese es uno de ellos, pero me pide la abundancia de cada uno. Pues vamos a llamar este x1, el x2 será a 100 restarle ese porcentaje. Si a 100 le resto el porcentaje 48,24, me quedará un porcentaje del 51,76%. Este sería el porcentaje 2, ¿vale? Y efectivamente entre los dos, si lo sumo, pues me tendría que dar 100 o cerca de 100, porque a veces, como estamos redondeando los decimales, varía un poco y te sale 99,99 o 100, o sea, 100,01, ¿vale? No pasa nada si se pasa un pelín o si se reduce un pelín, porque como estamos trabajando con decimales y estamos redondeando, no es una cifra exacta. Pero importante aquí, cuando nos preguntan porcentajes no os asustéis, hacéis esto y ya está, ¿vale? Un porcentaje le llamo x y al otro 100 menos x, ¿vale? Porque como sé que los dos tienen que sumar 100 y ya lo tengo. Sí que es importante en este tipo de ejercicios saber despejar muy bien, porque a mí de qué me sirve saber poner aquí la x si luego no sé calcularla, ¿vale? Así que los procesos de despeje tenéis que ya manejarlos muy bien si queréis saber hacer bien este tipo de ejercicios. Vamos ya con nuestro último problema, también un problema típico de los difíciles, ¿vale? Que nos dice que si la masa atómica del boro es 10,81 UMAS y sabemos que tiene dos isótopos, uno de ellos es de masa atómica 10 UMAS con una abundancia del 19%, calcula la masa atómica del segundo isótopo. Pues bien, vamos a analizar nuestra información. Nos dice que el boro tiene dos isótopos, por si no lo sabíamos, aunque ya hemos visto antes que tenía dos, pero bueno, por si no lo sabíamos, tiene dos isótopos. Nos dice la masa atómica. La masa del boro, que es 10,81 UMAS. Nos dice que tiene dos isótopos, lo que ya hemos puesto. Nos dice que uno de ellos, de masa, tiene 10 UMAS y una abundancia del 19%. Con eso nos pide calcular la masa del segundo y tampoco sabemos el porcentaje del segundo. ¡Oh, qué problema! Tenemos dos incógnitas. Porcentaje del segundo y la masa del segundo. No, el porcentaje del segundo isótopo lo podemos sacar. Recordad que si los dos suman 100, los porcentajes, pues ¿cómo calculo el segundo porcentaje? A 100 le resto 19. Entonces el porcentaje del segundo sería 81%, ¿vale? Porque es 100 menos 19, ¿vale? Lo pongo aquí por si acaso. 100 menos 19, pues que es 81. ¿Vale? Pues bien, en realidad ese dato lo tenía, ¿vale? Pero tengo que saber sacarlo. Ya solo me queda esta incógnita. Vamos a llamar x a la masa del segundo isótopo. Pues ya con todo esto puedo poner en mi fórmula estos datos. Me da la masa, pues 10,81 va a ser la multiplicación de la masa del primero por el porcentaje del primero más la masa del segundo, que es, vamos a poner la multiplicación con puntito, la masa del segundo, que la vamos a llamar x, por el porcentaje del segundo, que es 81. Partido todo ello de 100. ¿Vale?
Bien, para calcular la x vamos a quitarnos primero el 100, como está dividiendo pasa multiplicando, si multiplico 10,81 por 100 me quedará 1081. Y aquí ya me queda 10 por 19 que es 190 más x por 81 que es lo mismo que poner 81x. Este 190 pasa aquí restando, así que 1081 menos 190 me quedará 891 igual a 81x. La x entonces será este que pasa dividiendo, 891 entre 81 me queda que es 11. Por lo tanto, efectivamente, la x, que es lo que tengo aquí, son 11 ¿qué? 11 U más será la masa atómica del segundo isótopo, ¿vale? Pues bien, como recapitulación de todo lo que hemos visto, importante conocer cómo se calcula la masa atómica relativa de un elemento. Y conociendo qué hago con cada dato, pues ya simplemente en el problema que me pongan me voy a fijar qué datos me dan, ¿vale? Cuáles son los que no tengo y cómo puedo calcularlos, ¿vale? Si me piden calcular la masa atómica, fácil porque simplemente se hace la fórmula como tal. Si me piden la abundancia, pues tendré que aprender a despejar la X con sus datos correspondientes, o si me piden la masa de uno de los isótopos, lo mismo, ¿vale? Pero sabiendo despejar y sabiendo también que los porcentajes de todos los isótopos que tenga el elemento me sumarán 100, puedo calcularlo sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.